cómo inició el gobierno. La base de la organización administrativa de la Nueva España. Cómo inició el gobierno, cómo surge la Nueva España. Recordemos que en agosto de 1521 cae la Gran Tenochtitlan. Entonces el vencedor, Hernán Cortés, tenía que recibir las instrucciones que fueron enviadas de España por el rey Carlos I, las cuales serán la base de la organización administrativa de la Nueva España. Dichas instrucciones, que son enviadas desde Valladolid y son relativas a la población y a la pacificación, así como al tratamiento y conversión de los naturales, y serán las bases de cómo surge la colonia llamada posteriormente Nueva España. Si recordamos la situación, el reino en la época, el que gobernaba Carlos V, no era tan grande, tan vasto, y apenas hacía poco tiempo habían vencido al último reino moro de la península. Así que relativamente apenas gozaba de poco tiempo de libertad lo que vendría siendo el reino español. Las personas que vienen y acompañan a Cortés aún recordaban la etapa de esclavitud de algunos de ellos hacia los moros. Ahora bien, el reinado de Carlos V fue de 1516 a 1556, así que él prácticamente fue el que atendió los primeros años posteriores a la conquista, el antes y el después. Él vio cómo se hizo la conquista y los primeros años, que fueron los más lesivos para los naturales de América, fue cuando surgieron las encomiendas. Entonces se trató de establecer un orden al inicio de la colonia en América. Después de que Hernán Cortés tomó la ciudad de Tenochtitlan, continuó la conquista e inició la colonización. El rey Carlos V lo designó gobernador y capitán general y de justicia mayor. Él concentraba todos los poderes. Él era gobernador, era capitán general y era justicia mayor. Él tenía todo. Una de las primeras acciones de Cortés fueron hacer repartimientos y establecer la encomienda. Las primeras encomiendas las hizo, las ejecutó, las pensó y las llevó a cabo Hernán Cortés. Al ser implantada la encomienda, la corona envía a Cortés las instrucciones fechadas del 23 de junio de 1523, 2 años después de la caída de Tenochtitlan, en las que el rey Carlos V le ordena que los indios no se encomendaran. 2 años después de la caída les dijo: no va a haber encomiendas, pero no hizo caso y sí hizo encomiendas que duraron años y años. Además se les dijo que se les debía tratar como vasallos e imponerles tributos proporcionales destinados a las rentas reales, no imaginarias, no inventadas, no ficticias. La intención del monarca español, plasmada en esos documentos que le llegan a Hernán Cortés el 23 de junio de 1523, son de buena intención. Se les reconocía como súbditos, no iba a haber encomiendas y los impuestos debían ser justos. Sin embargo, muy distinto pensaban los españoles que habían efectuado la conquista y que ya se estaban repartiendo el botín. Por lo tanto, a partir de ese momento, se revelarán distintos intereses: los intereses particulares de los conquistadores y los de la corona, tendiente a liberar a los indios y sujetarlos a su jurisdicción en calidad de vasallos. Cortés contestará al rey que ya había encomendado a los indios que los españoles no se arraigarían si los indios se liberaban, que necesitaban esa mano de obra para elaborar los miles de monumentos que se levantarían. Y si tú observas, si haces un recorrido y vas al pueblo más pequeño que tengas oportunidad en México, vas a observar más de un edificio eclesiástico, más de una iglesia.
Si observas la capilla más pequeña, pero que sea una capilla antigua de aquellos tiempos, de hace siglos, observarás que todas tienen muros de más de 1 metro de espesor y que prácticamente todo edificio religioso está elaborado en piedra. Por eso era el deseo y la intención de tener las encomiendas, para que de una manera obligada construyeran esos miles de edificios masivos, pesados, enormes. Por lo tanto, los españoles en América se oponían a liberar a los naturales de América. El monarca español tenía muy buenas intenciones, pero no había quien le hiciera caso y no tenía forma de verificar que se le hiciese caso. Además, recordemos que Carlos I fallece en 1556, por lo tanto no tuvo mucho tiempo para observar si se hicieron efectivas o no lo que él decretaba. En realidad, nadie en América le hizo caso. Las encomiendas continuaron posterior al fallecimiento del rey católico. Ahora bien, el 20 de mayo de 1524, Hernán Cortés, gobernador y capitán general de Nueva España, dictará en México las ordenanzas de buen gobierno, relativas al gobierno municipal y a las formas en que los encomenderos debían servirse de los naturales. Ya había recibido la orden del rey desde el 23 de junio de 1523. Un año después, el 20 de mayo de 1524, deliberadamente decide desobedecerlo y hasta que fallece el rey Carlos I, el rey católico, nunca se le hace caso, nadie le hace caso en América y siguen las encomiendas hasta que llega el nuevo monarca y decide hacer efectivo la eliminación de encomiendas en algunos lugares. Pero recordemos que en otras partes, como en Colombia, Cartagena de Indias, ahí era común la esclavitud. Tuvo que pasar más de 100 años para que hubiera la libertad de vientres, lo que es la libertad de los esclavos. Sin embargo, en México, en la Nueva España, a lo largo de los 300 años de la colonia, nunca hubo esclavos relativamente, porque las encomiendas duraron y algunas incluso posterior a la independencia en lugares como Yucatán con el Enequén seguían habiendo. Incluso Santana ejecutaba encomiendas y mandaba a los que deberían ser ciudadanos mexicanos a trabajar en las plantaciones de Cuba, sobre todo indios yaqui e indios lo que vendrían siendo los mayas. Los últimos reinos más rebeldes, los yaquis y los mayas, eran deportados a Cuba. En Cuba ya no había nadie de los originarios. Los taínos fueron en pocos años, primeramente Cristóbal Colón diezmó la isla de la Española y la dejó sin habitantes. Posteriormente todas las islas del Caribe quedaron sin habitantes, por cómo venían los libertos españoles. Más aún, posteriormente se repoblaron con la ayuda de los portugueses, entre comillas, porque los portugueses iban a África, sustraían a las personas y las traían, se las daban, hacían un intercambio con los gobernantes españoles e ingleses y llenaron de mano de obra todo lo que es el Caribe y las 13 colonias de Estados Unidos, porque lo que hacían los portugueses duró siglos y siglos. Se calculan millones de personas que fueron sustraídas de África y traídas a América a lo largo de los siglos. No ocurrió en un año ni en dos, ocurrió en 300 años de la colonia española en América. Ahora bien, Carlos Martínez Marín en su libro La Encomienda refiere: la encomienda seguía siendo un problema político serio y en varias ocasiones volvería a aflorar como tal en forma ardua y delicada, como cuando se proclamaron las leyes nuevas, aunque ya no se desarrollaría evolutivamente en favor de los conquistadores, todo a favor de quien ganó, todo en contra de quien perdió. Por lo tanto, la encomienda pone en una situación vulnerable a las mujeres y a los niños y a todos los naturales de América, y pone en desventaja a todas las culturas que tuvieron contacto con los españoles. La encomienda no se elimina, la encomienda dura años y años, y algunas duran posterior a la independencia, e incluso es una de las consecuencias que se argumentan de la revolución. Algunas tiendas de raya en algunas haciendas, sobre todo en el Enequén en Yucatán,
tenían su origen desde las encomiendas. Tenían generaciones y generaciones y generaciones de trabajadores que pertenecían prácticamente al dueño de la hacienda, lo cual no debía ser y nadie podía estar de acuerdo con eso. Incluso llegaron a recibir mano de obra de países como Corea cuando el último reino de Joseon. Ahora bien, te diré que en su testamento político, que fue el 18 de enero de 1548, el monarca católico Carlos V dejará sentado las instrucciones de Carlos V a Felipe II, que es el que toma el relevo. Señala cuanto al gobierno de las Indias, el gobierno de América: es muy necesario que tengáis solicitud y cuidado de saber y entender cómo pasan las cosas de ahí y de asegurarlas por el servicio de Dios y para que tengáis la obediencia que es razón, con lo cual las dichas Indias serán gobernadas en justicia y se tomen a poblar y rehacer, para que se observe a las opresiones de los conquistadores y a otros que hayan ido allá con cargo y autoridad, que se portaran bien, que respetaran a los habitantes de América, que no los trataran mal, que no hubiera encomiendas, que hubiera justicia hacia los indios, como ellos les llamaban. Todas esas buenas intenciones se plasmaron en el testamento político de Carlos V, que le entrega a Felipe II, que sería su sucesor, el 18 de enero de 1548. Basta decir que nada de eso se observó y que en realidad se continuó con la mayoría de las encomiendas. Algunas sí fueron terminadas. Y también te diré que en cuanto al repartimiento de los indios, sobre lo cual se dice que hubo diversas informaciones y avisos, teniendo muchas veces que considerar la situación específica de cada uno de los terratenientes españoles que gobernaban a esos número de personas, se tomaba la decisión de terminar con la encomienda o no. El virrey don Antonio de Mendoza, en la Nueva España, trató de eliminar algunas encomiendas, pero no todas fueron eliminadas. Con el paso del tiempo, una que otra que era mal vista porque se estaba surgiendo un cambio dentro de la sociedad novohispana. Entonces, de poco a poco, del centro de lo que es la Ciudad de México, se fueron terminando las encomiendas poco a poco hacia llegar hacia los lugares más alejados, que eran el norte de California y Yucatán. Pero para eso hubo que pasar siglos y no se consiguió realmente en todo el territorio. Como te he comentado, incluso ya posterior a la independencia y en la Revolución Mexicana, algunas tiendas de raya eran consecuencia de esas encomiendas, ya desde aquellos siglos de existencia. De tal forma que en 1535 es nombrado virrey de la Nueva España Antonio de Mendoza, y a partir de ese entonces se consolida el sistema virreinal y se establece el gobierno que perviviría, que perduraría prácticamente los 300 años del dominio español en América, y en este caso en lo que es hoy México, antes Nueva España. ¿Qué piensas de esa situación? ¿Crees que fue justo que surgieran esas encomiendas y algunas evolucionaran a tiendas de raya y afortunadamente terminaran con la Revolución Mexicana? ¿Crees que por qué Hernán Cortés no obedeció a su monarca en cuanto a lo que se le pedía? ¿Crees que valió la pena todo lo ocurrido? ¿Crees que somos una consecuencia del encuentro de dos mundos? ¿Crees que estuvo bien la evolución hacia el México actual? Como siempre, opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.